Y pues bueno, ¿alguien me puede decir, alguna de ustedes tres, qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Qué es lo último que vimos? Exacto. Sí, estábamos empezando a ver los tipos de vegetación en México. A ver, déjenme las anoto primero. ¿Quiénes están aquí? Ok, exactamente. Pues bien, ahora sí vimos algunos conceptos. Entre ellos veíamos, a ver, vimos primero, ajá. ¿Quién me puede, bueno, mejor les digo quién me dice qué. Por favor, Marcela, dime el concepto de vegetación. Después, Elisa, dime el concepto de vegetal. Archivo, no, perdón. No de vegetación, de vegetal. Y finalmente Nereida, el de planta. Ok. Uh-huh. Sí, Elisa, sí, ese es el concepto más o menos de vegetación. ¿Y el de vegetal? Sí, disculpe, me equivoqué un poco cuando lo escribí, pero no, era vegetal para Elisa. Sí. Ok, sí, más o menos. Ok, y falta que Elisa rectifique el concepto de vegetal.
Ok, bueno, en lo que contesta su compañera Elisa, no sé si alguna de ustedes guardó alguna duda, pregunta o aclaración para esta clase. Si es así, por favor, escríbala de una vez o dígala. Ok, sí, más o menos por ahí. Bien, pues en lo que ustedes escriben el resto de sus dudas, vamos a hacer rápidamente el repaso de lo que vimos la clase pasada y continuamos, ¿sale? Si surge alguna otra duda, por favor, hágamela saber, lo escriben o lo dicen, ¿sale? No se preocupen. A ver, voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, díganme cuando ya estén viendo la presentación. ¿Sí, chicas? ¿Ya están viendo la presentación? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bien. Pues bueno, ya después de haber visto sobre México, su biodiversidad en general, y los motivos principales por los que México es un país megadiverso, las razones combinadas que hacen que México sea uno de los países megadiversos, pues vamos entonces a ver los tipos de vegetación que existen en México, ¿no? Y bueno, entre los conceptos veíamos primero qué es vegetación, ¿no? Ya que la vegetación es uno de los principales factores para determinar tanto, bueno, son las especies que existen ahí, las comunidades vegetales, como lo dicen acá, en los ecosistemas y que por ende, bueno, que dependen principalmente del clima muchas veces y del tipo de suelo, entre otras cosas, y que también nos, nos pueden indicar, o pueden, sí, qué tipo de flora, de fauna también puede existir en los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, como concepto de vegetación tenemos que es un conjunto de comunidades vegetales, como lo dice vegetación, vegetales, que son mayormente plantas, ojo aquí, que se encuentren encuentran en un área geográfica y que depende de factores ambientales, ¿no? Más que nada, eso es en general. Y bien, cuando veíamos el concepto de vegetal, teníamos esta parte en la que vemos que son organismos sésiles, no dice que solo son plantas, sino organismos sésiles más que nada, con capacidad móvil ausente o limitada. Es decir, aquí también se incluyen algunas especies de hongos, por ejemplo, etcétera. Y pues vamos a ver cuál es la diferencia entre una planta y un hongo, ¿no? No todos los organismos que no se mueven son plantas. Para empezar, una planta, veíamos la clase anterior, que es un organismo autótrofo, fotosintético, sésil, con capacidad móvil limitada y compuesto principalmente de celulosa.
Y pues en la clase pasada desglosamos, ¿no? ¿Qué es autótrofo? Recordemos que son estos organismos que generan su propio alimento a partir de materia inorgánica, es decir, generan materia orgánica a partir de materia inorgánica, utilizando energía, ya sea química o solar, lumínica. ¿Y por qué hablamos de fotosintético? Porque son los organismos que hacen fotosíntesis, ¿no? Porque veíamos que hay organismos autótrofos quimiosintéticos, que son algunas bacterias que son muy poco comunes, o hasta donde se sabe son poco comunes, y la mayoría son fotosintéticos, que son los que utilizan la energía solar para poder llevar a cabo estos procesos, ¿no? Y bueno, por Cecil, recordemos que son estos organismos o bueno, objetos que no se mueven o no tienen un movimiento muy notable. Pueden tener un movimiento mecánico en el mismo lugar, pero no pueden pasar de un punto A un punto B por su propia cuenta. Claro, si agarramos una flor en una maceta, que sigue siendo un ser vivo, y la ponemos desde nuestra cocina hasta, no sé, nuestro baño o nuestra puerta de entrada, hasta nuestra puerta de entrada, pues sí se movió, ¿no? Por decirlo así, sí se movió, pero no se movió por cuenta propia, ¿no? Y bueno, después entrábamos a esta parte, ¿no? También para distinguirlo de las algas y los hongos, que de hecho cuando hacemos una clasificación de los seres vivos, también podemos distinguir que está el reino de las plantas, el reino de las algas y el reino de los hongos, ¿sale? Entonces, por otro lado tenemos a las algas, que son estos organismos autótrofos, también al igual que las plantas son autótrofos, fotosintéticos, al igual que las plantas, pero estos son acuáticos, además de que no se distingue entre las partes diferentes de la planta. La planta se puede decir que tiene sus raíces, tallo y hoja, ¿sale? Para poder conocerse como una planta. Vemos raíz, tallo, hoja. Y se puede distinguir completamente qué es qué, ¿no? En cambio, con las algas, y además tenemos microalgas y macroalgas, estas son macroalgas, no podemos saber qué es en dónde empieza el tallo, dónde empieza la raíz y en dónde empieza la hoja, ¿no? Dónde empieza una parte y dónde termina otra. Además de que tenemos nuestras microalgas, que son estas, por ejemplo. Aquí tenemos algunos ejemplos, que son microorganismos muy, muy, muy pequeños, que miden micras, como lo dice su nombre, que son parte del plancton más que nada, y existen, pues, necesitan del agua para vivir. Y bueno, estos también son autótrofos fotosintéticos. De hecho, la mitad del oxígeno que se produce en nuestro planeta se calcula que es producido por las algas marinas, las microalgas marinas. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de ello. Y bueno, también tenemos a los hongos, ¿no? Que son, ahora sí, organismos heterótrofos. Gracias. Disculpen. Son organismos heterótrofos con una pared celular compuesta de quitina. Si vemos aquí, dice que las plantas están compuestas principalmente de celulosa y aquí es quitina. Son compuestos diferentes, ¿sale? Ay, ¿qué pasó? A ver, espérenme un momentito.